el año pasado. Esa ha sido la tendencia, la noticia, y tenemos justamente declaraciones nuevamente del premier Adrián Sen al finalizar su sorpresiva reunión con el presidente del Congreso, haciendo referencia a estos 12 días donde estuvo ausente la presidenta el año pasado. Vamos a ver el video. Pues si hay un pedido expreso de la señora congresista que usted refiere, será atendido en los términos que correspondan. Tengo entendido que el pedido corresponde a un periodo del año pasado, ¿verdad? Yo no me encontraba en el país entonces, pero las actividades de la señora presidenta son públicas, su agenda de trabajo es pública. No habría más que mostrarla y solucionar el inconveniente. Ahora, mal de la salud nos podemos poner cualquiera de nosotros, lamentablemente. No sé si ha ocurrido así, si hubo una licencia por razones de descanso médico, pero reitero, la agenda de la presidenta es pública y se dará a conocer con exactitud lo ocurrido en las fechas que se soliciten. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del premier Adrián Sen sobre esta noticia, donde se ha dado a conocer que la presidenta estuvo ausente 12 días el año pasado. Al parecer, lo que se conoce es que ha sido una operación de carácter estético. Nuestro siguiente invitado, Juan Cheput, político y exministro de Trabajo. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pancho. Antes de entrar al tema de Dina Boluarte, quisiera escuchar tus comentarios sobre este debate, nuevamente, que se genera con Alberto Fujimori. Has puesto en Twitter: al extinguirse la responsabilidad penal, el indultado recupera sus derechos. Por lo tanto, Alberto Fujimori puede solicitar la pensión que le corresponde a los expresidentes. Hasta ahí lo jurídico. Pero, políticamente, ¿es oportuno el pedido? Hace la pregunta. Recuerda que debe una cuantiosa reparación civil. Alberto Fujimori parece haber perdido el olfato político que se le reconocía y del que se vanagloriaba. Primero, ¿sí le corresponde entonces? Por supuesto, estoy seguro que le corresponde. Mira, como tú bien has dicho, el solo hecho que en estos momentos hay un debate significa que las cosas no están claras. No hay certeza jurídica porque en la ley en la cual se menciona que aquellos que tienen acusación constitucional o el juzgado no les ha redimido la pena, pues simplemente no tienen derecho a la pensión, no hablan nada del indulto. Y el indulto es un instrumento político que es potestad del presidente de la República. Y si el indulto lo puede todo, a tal punto de perdonar, pues obviamente está por encima de la ley. O sea, para mí es indiscutible que le corresponde la pensión. Y mira, el debate lo podríamos avanzar inclusive o extender a otro tipo de tópicos, ¿no? La acusación constitucional. ¿Cuándo fue la acusación constitucional? En el 2001. Sí. ¿Por cuántos años fue? Por 10 años. ¿Cuándo se extinguió? Claro, hace 13 años. Entonces podríamos entrar... La ley tampoco menciona que se extinga o no el plazo. Claro, porque como te digo, es absolutamente ambiguo. Entonces podríamos entrar en disquisiciones jurídicas, abogados contra abogados, pero acá el tema es estrictamente político. El indulto, perdón, como bien señalaba Pepe, que me antecedió, y por otro lado, si puede lo mucho, puede lo poco. Ahora, que haya sido oportuno en un contexto de aumento de sueldos de los parlamentarios, de los baños de lujo, etcétera, etcétera, eso es otra cosa. Por eso yo hablo del olfato político de él. Pues que lo ha perdido. En el momento que lo pide, yo creo que él ha podido esperar, ¿no? ¿No consideras que, por el contrario, ha vuelto a ser tendencia, ha vuelto a estar en el foco y nuevamente estamos ante este debate que muchas veces no es racional, sino más pasional entre fujimoristas y antifujimoristas, y no necesariamente fujimoristas y anti, sino simplemente cualquiera que opine de un lado automáticamente es tildado como fuji por los antis y como anti por los fujis? Claro, pero ¿eso le conviene o no? Yo lo conversaba con mis amigos fujimoristas, algunos del más alto nivel, y les señalaba, al final, ¿esto le conviene a Alberto Fujimori? No estamos viendo que ya se están despertando las voces que indican hace unos meses él estaba moribundo y ahora está completamente activo. Si eso genera una corriente de opinión, indiscutiblemente lo va a perjudicar, porque puede generar indignación en un sector de la ciudadanía. Entonces yo creo que él debería apostar por el perfil bajo, porque él está dañando también sin ninguna duda a Keiko Fujimori. En la medida que crece la popularidad de Alberto, el electorado fujimorista se parte entre Keiko y Alberto. Pero no continúa, perdón. Y aún más, en el mismo partido fujimorista hay voces albertistas, se autodenominan así, que pretenden de que él postule a la presidencia, con lo cual están haciéndole un tremendo daño a un partido que durante todo ese tiempo ha mostrado solidez. Entonces, ¿conviene el activismo de él? Yo creo que no. Pero es un activismo directo. ¿Tú sí crees que él podría, o si crees que hay fuerzas dentro de Fuerza Popular que podrían nominarlo a él como candidato presidencial? Yo creo que va más allá de Fuerza Popular. Yo creo que la derecha está ausente de un líder. Pero la presencia de Alberto Fujimori ahora libre no sería tal vez el aire necesario que le ha hecho falta a Keiko para pasar la valla del 50%? No, yo creo que no. Porque definitivamente Alberto Fujimori polariza más que Keiko. En ese sentido, las pasiones en contra pueden aglutinarse aún con mayor fuerza, ¿no? Si nosotros tenemos en estos momentos solo a un sector juvenil que está en contra de Keiko Fujimori, mayoritariamente juvenil, eso se puede ampliar a un sector mucho más amplio en términos etarios. Así que no creo que le convenga. Yo creo que el fujimorismo tiene mayores posibilidades con Keiko Fujimori. ¿Y qué está entonces? ¿Cuál es el objetivo de Alberto Fujimori cuando ha comenzado a publicar estas videomemorias en las redes? Bueno, su legado, recuperar espacio. Su legado fundamentalmente es una persona que está pensando en su trascendencia, en la historia, cómo va a ser recordado. Entonces, obviamente, empieza una campaña que es válida desde el punto de vista político. Pero cuando él ingresa en otro terreno ya de cuestionamientos a otros partidos, o se mete con Petro para indirectamente meterse con la izquierda acá, pues simplemente empieza a generar
una respuesta. En política todo genera respuestas. Por eso también se molestó mis amigos de la APRA porque yo he dicho que no estoy de acuerdo con la comisión de investigación de Alan García. Dicho sea de paso, el APRA cumple hoy día 100 años, 100 años, ¿no? Cabe ¿Y por qué mencionar. no estoy de acuerdo con eso? Porque no lo merezca el buscar la verdad, sino que es abrir una caja de desastre. Si tú acusas a un grupo de haber acosado a Alan García, los acusados de ser acosadores se van a defender y van a decir los motivos por los cuales hicieron el cerco y van a empezar a salir cosas y al final no van a dejar descansar en paz a Alan García y van a surgir una serie de nuevos elementos que pueden afectar la misma imagen del partido y del presidente. Y yo le recordaba el hecho de que cuando murió Haya de la Torre en 1979, igual se quería abrir una comisión de investigación porque se decía que la firma no era legal, que había firmado otra persona en su lugar, que no le habían permitido el ingreso a Luis Alberto Sánchez, porque Armando Villanueva quería ser el sucesor. ¿Y qué decidieron esos personajes apristas? Simplemente mirar hacia adelante y olvidarse de cualquier investigación. Yo creo que en estos momentos el APRA debería hacer lo mismo, ¿no? Sí, ¿tú crees que ya debería No pasar la insistir en página? Por supuesto, es una cuestión... Mira, es una especie de cajón desastre. En política una acción genera una reacción. Entonces, si tú acusas a un grupo de personas de haberle hecho un cerco a Alan García, lo vas a tener que citar a la comisión. Y esas personas van a tener que justificar su actitud. Y para justificar su actitud pueden sacar elementos que en estos momentos ni siquiera conocemos. Pero, a ver, Y por punto otro de- lado vas a colocar en la órbita más alta a personas que en estos momentos no deberían tenerlo, como el señor Domingo Pérez o Rafael Bell. Pero tratando de entender tal vez la lógica prista, si acusan ellos a estas personas que además son vinculados con este sector, ya sabemos a cuál me estoy refiriendo, ¿no estarían buscando capitalizar el anticaviarismo? Bueno, y en ese caso sería una utilización política de Alan García y no la búsqueda de la verdad. ¿Y tú crees que eso no se lo van a decir? Por supuesto que le van a señalar. Lo que ustedes están buscando es utilizar la figura de Alan García para posicionarse nuevamente. Se los van a sacar en cara. O sea, por angas o por mangas no conviene. Y además es una cuestión que yo creo que no se ha consultado a toda la familia de Alan García sobre este tema. Yo creo que la familia es la única que debería decidir e impulsar si es necesaria una comisión de investigación o no. Yo creo, en verdad, que no debería impulsarse. Indistintamente si el objetivo sea buscar la verdad o no. Fuera de que Como sea te digo, intención como te política digo, o no. ¿no? Esto va a generar una ola de reacciones, va a polarizar aún más, se puede maltratar la figura de Alan García, porque si como están haciendo, acusando a un sector de haber cercado en base a las declaraciones de un individuo, bueno, ok, habrá que tomar en cuenta eso, pero las otras personas obviamente van a contestar y se van a defender y van a responder y van a decir los motivos, ¿no? O sea, en un mundo ideal nadie contesta, pero en un mundo real de la política van a salir al frente. Bueno, vamos a ver qué sucede más adelante si es que esta comisión se llega a crear o no. Por otro lado, como veíamos hace unos instantes, y también has tuiteado al respecto, debe quedar muy claro que esto sucede cuando no hay oposición, sino complicidad parlamentaria, dice Juan Cheput. Es gravísimo que la Presidente congele su agenda 12 días por frivolidades como el Botox o cirugías estéticas. No hay gobierno, por eso el Perú marcha a la deriva. Asesinan a los sicarios, aumenta el desempleo, la incompetencia es evidente y la Presidente se ausenta por vanidades. ¿No estás de acuerdo entonces con este... En absoluto, y acabo de escuchar acá las declaraciones del vocero, entre comillas, Sí. porque ese es otro tema, indicando de que según la Constitución la Presidenta tiene derecho a la intimidad. Eso es Vamos a escuchar nuevamente las declaraciones. Que la Constitución de la República establece un derecho fundamental de todo ciudadano. Es el derecho a la intimidad personal. En este sentido, este derecho también le asiste a la Presidenta de la República. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la Presidenta de la República. Respecto al pedido de información de la congresista en mención o de cualquier ciudadano, se procederá estrictamente en observancia de los procedimientos establecidos por ley, proporcionando la información dentro del plazo que corresponda. Muchas gracias. Bien, entonces, según él lo que menciona, ella tiene derecho a tener una intimidad, una privacidad y por eso es que no va a pronunciarse al respecto. Además, tengo entendido que entre las fechas en cuestión, que es 29 de junio al 9 de julio de 2023, no hubo actividades. Por como lo consiguiente, señaló un informe de Canal en el día de hoy. sí, justamente tenemos el informe ahí donde se ve no hay actividades. No le permitiría eso a tener este capricho, si quiere llamarse, o derecho a la belleza. No, mira, no es así, definitivamente no es así. En la función pública, el más alto nivel que ostenta el presidente de la República, es cierto que tiene derecho a la intimidad, pero cuando ésta entra en colisión con su función, que es la de ejercer la gobernatura del país, la presidencia en sí mismo, pues simplemente eso queda de lado. En América Latina ha habido una serie de casos en los cuales, por ejemplo, el presidente Petro, porque se afectó la rodilla y se ausentó un día, tuvo que informar. Peña Nieto, por una operación al apéndice durante día y medio, tuvo que informar. Como ha señalado hoy día Clara Elvira Ospina en un tuit, el presidente Biden, durante hora y media que estuvo anestesiado por una colonoscopía, dejó la presidencia de la República a Kamala Harris. Y así podría señalarte muchos más ejemplos, inclusive locales en los cuales el presidente anuncia, porque va a estar sometido a una sedación, que tiene que congelar la función pública y obviamente el Perú no puede quedar a la deriva, más aún cuando ella no tiene vicepresidentes. El solo hecho de que tengamos un vocero que se refiere
a esa situación de la presidenta como un derecho a la intimidad demuestra el nivel de ese gobierno que no respeta la institución de la presidencia de la República ni respeta a los ciudadanos peruanos. Y tenemos un Congreso donde hoy día yo escuchaba a un congresista, a Eduardo Salguana, de APP, señalar alegremente que no nos metamos en ese tipo de cosas, que hablemos de cosas más importantes. Dejar al país sin cabeza durante 12 días no es importante. En un contexto de crisis económica, de avance de la inseguridad ciudadana, de destrucción institucional. Pero ¿cuánto dura un procedimiento quirúrgico de naturaleza estética? Un par de horas. Un par de horas, pero mira, ha habido sedaciones que te pueden complicar la vida. Entonces, como hay una responsabilidad en que se mantenga el gobierno del Perú, pues ella por lo menos tiene que informar y ver quién es el que se va a quedar a cargo de todo. Y hemos visto acá que el Perú se ha congelado durante 12 días porque no ha habido actividades, no ha habido consejo de ministros. La presidenta despacha con los ministros en forma diaria y con el premier. Tú dices que se congeló por eso, no es que ella aprovechó el congelamiento de la agenda para hacer el procedimiento. No, es consecuencia de, definitivamente. Como ella no ha podido despachar porque está con la cara hinchada o con los efectos de la operación, pues simplemente el país se ha paralizado. Pero lo peor de todo es el desprecio de los ciudadanos. No le importa el Perú. Definitivamente, porque si a la señora Boluarte le importara el Perú, hace rato hubiera renunciado, pues sería consciente de sus limitaciones como presidente de la República. Pero no le importa, a tal punto que se puede dar el lujo de desaparecerse 12 días, no informar, y también hay complicidad del gabinete. Ya es hora de que empecemos a mencionar al gabinete como cómplice de los decretos de urgencia y de todo ese tipo de cosas. Lo que sucede es que todo esto pasa desapercibido porque no hay oposición. No hay políticos que señalen en el Parlamento lo que está haciendo la presidenta y el conjunto de ministros. Y es por eso que suceden ese tipo de cosas, como la acción penosa también del premier de convertirse pues, en un ujier del presidente del Congreso. Mira, yo siempre he visto que los ministros reciben llamadas de los congresistas o del presidente del Congreso para que por favor reciba alcaldes. ¿No? Señor ministro, ¿puede recibir a un grupo de alcaldes? Sí, voy a ver mi agenda y los atiendo. Ahora, el premier no recibe a los alcaldes, sino va a atenderlos al Congreso de la República. Y habla que eso son relaciones espléndidas. Entonces, tenemos una presidenta que desprecia a la ciudadanía, un premier que no entiende su papel, que acepta un vocero verdaderamente muy limitado en términos comunicacionales y políticos, y lo peor de todo, colocan ese vocero que acabamos de escuchar en momentos en los cuales el premier está de viaje. El premier se encuentra en el extranjero y le ponen un vocero en el Perú, y él no se cae de espaldas. ¿Quién debería entonces hablar en nombre del premier? Lo que dice la Constitución es el premier, después del presidente de la República, el vocero del país, el vocero del gobierno, es el presidente del Consejo de Ministros. Pero si está de viaje, ¿quién podría hablar? Bueno, se le encarga al ministro encargado, porque cuando él deja la presidencia del Consejo de Ministros, siempre hay un ministro que se encarga del despacho. Ahora, hablando del Poder Ejecutivo, también el Poder Ejecutivo ha pedido al Poder Legislativo facultades legislativas. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice de un Ejecutivo que pide constantemente facultades legislativas al Parlamento y que dice el Parlamento que constantemente... Bueno, el Parlamento no ha culminado de revisar la anterior delegación de facultades, no tienen tiempo para eso. No han culminado todavía. Y no olvidemos que cuando la solicitó Alberto Tarola, a raíz de su presentación, de la solicitud que hizo la presidencia en el mensaje de 28 de julio, solicitó también sobre seguridad ciudadana y sobre materia económica. Y no se ha avanzado absolutamente y no hay un control político de los decretos de la delegación de facultades. Y ahora está solicitando nuevamente. Y eso lo solicitó en abril y todavía no se presentan los proyectos de ley. Y aún más, lo ideal el día de hoy hubiera sido que el premier Gustavo Adrianzén salga de la oficina del presidente del Congreso, Alejandro Soto, y diga, hemos estado hablando sobre el tema de la delegación de facultades, sobre eso, la posibilidad de unir esfuerzos en torno a una reforma específica. Tú siempre eres muy crítico de este gobierno, de este Poder Ejecutivo, pero el hecho de que solicite las facultades legislativas no es una muestra de proactividad, de interés por tratar de solucionar algunos puntos. Bueno, por sus hechos los conoceréis. ¿Cuáles son los resultados de las anteriores, de la anterior delegación de facultades? El Congreso tiene la obligación de revisar las leyes que emanan del Ejecutivo liberado, de pasar por el Congreso. Y sin embargo hasta ahora no ha culminado. Y sobre todo, si ya se pidió en anterior oportunidad en materia de seguridad ciudadana, ¿por qué no se sabe ni siquiera cuáles son los resultados? Y ahora lo está pidiendo de nuevo. Eso también significa, por si acaso, la claudicación del Congreso a legislar. El Congreso se está reconociendo como impotente para poder legislar en materia de seguridad ciudadana por segunda vez. Y también en el ámbito del aspecto económico. Yo creo que hay aspectos puntuales que sí merecerían un trato especial, por ejemplo, el tema del puerto de Chancay. Pero de nuevo, insistir en materia de reactivación económica, seguridad, etcétera, etcétera, cuando no ha dado resultados antes, el Congreso no puede convertirse simplemente en un acompañante. Vamos a repasar algunos de las solicitudes, son varias, pero una de ellas es, por ejemplo, incrementar la recaudación tributaria, como gravar el IGB a los servicios de streaming, que era lo que ya conversamos la semana pasada, y también el impuesto selectivo al consumo, a las apuestas y juegos online. ¿Comentarios ahí? Bueno, yo creo que eso debería pasar por la Comisión de Economía, ser discutido por lo menos allí, ¿no? Porque eso puede tener una implicancia, puede tener diversas dimensiones en sus implicancias. Eso no es una cuestión que se puede... Eso no es un tema de carácter de urgencia. No, porque mira, el tema de más impuestos también es una incapacidad del gobierno para poder generar una reactivación económica. Y vemos de que están incrementando los impuestos en diversos sectores. O sea, ¿quieren hacer caja para qué?
el solo hecho de querer buscar recursos sobre la base de más impuestos es ir en contra del propio sentido de la reactivación económica. La reactivación económica significa generar las condiciones para que haya mayor productividad y como consecuencia de la mayor productividad, mayor riqueza. Y ahí sí vas a recibir mayor cantidad de recursos en materia de impuestos. Pero ahorita estás grabando. Se parecen esos señores feudales medievales, ¿no? Que el pobre pueblo ya no da más y le sigue grabando impuestos, ¿no? Porque quiere satisfacer pues, sus operaciones estéticas o comprar más Rolex, ¿no? Entonces, no se puede seguir con este estilo versallesco, ¿no? Otro de los puntos es lo que tú mencionabas. Quieren facultades legislativas sobre la intervención estratégica en el ámbito de influencia del puerto de Chancay. Ahora el puerto de Chancay es el tema de discusión. Todos quieren, al parecer, meter su mano. ¿Te preocupa que el Ejecutivo quiera meter la mano? O Yo creo que el tener Ejecutivo injerencia? tiene que generar las condiciones. Víctor Andrés García Belaúnde hizo una precisión la vez pasada que en el decreto que permitía la exclusividad del puerto de Chancay habían metido de contrabando Pero 30 años más más. para el puerto de Callao, ¿no? Es una cuestión que espero que el Congreso revise. Si vamos a ir por ahí sin hacer una discusión amplia en términos de políticas públicas de este tipo de cosas, pues simplemente estaría mal. Sobre eso que has mencionado, conversar el otro día con Verónica Zambrano de Ocitrán, ella no se oponía a la continuación de esta concesión porque decía que si no fuera así, la empresa actual dejaría de invertir y luego tienes un periodo en el que el puerto se queda inhóspito. Está bien, pero ¿por qué no se discute? ¿Por qué se hace de contrabando? ¿Por qué no se plantea lo que ha dicho Verónica Zambrano públicamente para que todo el mundo sepa de que es una medida que realmente es conveniente? ¿Qué van a exigir otras concesiones? ¿Qué puede exigir el aeropuerto? ¿No? Entonces, no es cuestión de meter las cosas así con un oscurantismo. O sea, todo el mundo habla de transparencia, inclusive algunos empresarios, pero sin embargo permiten que haya ese tipo de cosas. El tema de la exclusividad es un punto específico para permitir que los servicios portuarios en Chancay estén de acuerdo a lo que solicitaron los inversionistas. Eso me parece correcto porque siempre se supo, siempre se habló de eso. Pero meter en ese proyecto de ley lo otro es una cuestión que por lo menos merece un trato profundo en la Comisión de Transportes del Congreso o en la Comisión de Economía. Bien. Otro tema es seguridad ciudadana, como ya mencionabas, nuevamente, ¿no? Se ha buscado facultades legislativas en seguridad ciudadana sin saber, sin conocer verdaderamente qué se logró la última vez. Así es, y el problema no va a ser a través de delegación de facultades que se solucione. Hoy escuchaba acá también a un alcalde, al alcalde de Los Olivos, a Felipe Castillo, hablar con lucidez una cuestión que pasa desapercibida. No es un tema del ministro del Interior, es un tema del liderazgo del presidente de la República. Bukele no es ministro del Interior. Noboa en Ecuador no es ministro del Interior. Son presidentes que se convierten en grandes proveedores y en grandes apoyadores en términos políticos. ¿De quiénes? De la policía. Pero si tenemos una policía abandonada, una policía sin recursos, una policía limitada, una policía que en estos momentos no obtiene de parte del gobierno central un apoyo específico para luchar contra la extorsión y el crimen organizado y no hay liderazgo de la presidenta porque ella misma no tiene imperio moral. O sea, se requiere un presidente con más calle y pantalones, digamos. Calle y pantalones y autoridad moral. Pero si tenemos una presidenta cuestionada por frivolidades, ¿no? ¿Cómo va a poder exigir una lucha contra la delincuencia cuando su mejor amigo es un sujeto que ha estado preso por corrupción como Oscorima? ¿Qué mensaje se le da al país con eso? O sea, esas contradicciones son las que te limitan en tu trato político. Si tu guayqui, tu amigo íntimo, ha estado preso por corrupción y lo recibes en casa, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vas a poder luchar contra la delincuencia contra una persona que pide 100 millones y no lo puede ejecutar? Bien, otro tema también del que has tuiteado es en relación al señor Corbeto. Tienes acá, vamos a ver el tuit. La Junta Nacional de Justicia no ratificó a Piero Corbeto al frente de la ONPE. Es una acertada decisión, pues Corbeto no despertaba confianza ni tenía credibilidad en un grueso sector de la población y esos atributos, así como la imparcialidad, son indispensables en una autoridad electoral. Mediante concurso público se elegirá al sucesor. ¿Estás de acuerdo entonces que por la percepción que tenía el señor no Esa es una de debía las ser? cosas, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con que hayan sesionado con 5 personas, porque ese es el quórum. Y he escuchado a una serie de abogados decir que cómo es posible que sesionen con 5 cuando son 7. O sea, vamos a esperar hasta las calendas griegas, hasta que haya los 7. En cualquier entidad, cuando hay un quórum mínimo y se cumple, pues vas en contra de la ley si no actúas teniendo el quórum. Y el quórum era 5 y se actuó bien. Eso por un lado. Por otro lado, mira, imagínate un escenario en el cual el señor Corbeto hubiera sido ratificado. Imagínate cómo estaría la población hoy día, un sector de la población, más polarizado de lo que está ahora. Hay momentos en los cuales uno tiene que dejar de lado la evaluación profesional de la persona o la capacidad técnica para ver qué impacto genera en la sociedad, qué percepción va a despertar.